Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Eh, Vamos a ver si vamos a esperar algunos comentarios para que nos confirme si me están escuchando, eh, para que podamos empezar. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Mi nombre es Javier Bonilla. Eh, bueno, hablando un poco de mi perfil profesional, vengo ya trabajando desde que salí de la universidad, básicamente trabajando en la parte de cultivos hortícolas, tanto bajo invernaderos como a campo abierto, haciendo mucha énfasis en lo que es la manejo del cultivo tomate, manejo del cultivo de papa, trabajando bastante con sandías y también las demás hortalizas, lo que significa todo lo que es un manejo de un cultivo. Vamos a esperemos un poco, que tengamos un poco más de conexión para que arranquemos. La idea es de que esta charla se pueda aprovechar. Eh, Estamos en tiempos muy complicados. Si bien no podemos estar de la mano con el agricultor, pero sí, gracias a la tecnología, podemos de una u otra manera poderlos ayudar, compartir experiencias y dar algunas informaciones o algunas técnicas que hay que tomarlas en cuenta cuando hacemos una producción de algún cultivo. Vemos si nos están confirmando ahí, si tenemos ya si nos están escuchando. Bueno, yo creo que arrancamos. La idea es ser puntual, no dejar que pase mucho el tiempo. Eh, Horticultura Bolivia básicamente nace para poder ayudar un poquito al pequeño agricultor en la parte de hortalizas, con el objetivo de transferir todo lo que es el conocimiento e investigaciones que se hagan y poderlas transferir y que llegue a manos de los agricultores, técnicos, todas las personas que están involucradas en este rubro. Trabajamos bajo tres pilares fundamentales, que es el manejo integrado de los cultivos hortícolas. Eh, Estamos haciendo muchas pruebas e investigaciones en el área de tecnología de aplicación y sobre todo lo más fundamental que creo yo para arrancar un cultivo es la nutrición, desde ver cómo tenemos el suelo y qué le vamos a complementar, porque la fertilización es parte de que si tenemos una planta bien nutrida va a ser resistente al ataque de plagas y enfermedades. Entonces la idea es hacer una serie de charlas. Ya estuvimos en la anterior sección hablando de lo que es enfermedades. Hoy la charla se trata de identificar y reconocer las plagas que atacan al cultivo de tomate, plagas insectos. O sea, vamos a hablar de las principales plagas, cómo los podemos reconocer estas plagas y que ese reconocimiento sea esencial y clave para tomar decisiones de control. Entonces, todas dudas, consultas que vayan surgiendo a medida que vamos pasando la capacitación o charla, me lo pueden dejar el comentario y luego vamos a tratar de responder las dudas. Bueno, empezando con el tema, permítanme, les voy a compartir la presentación. Entonces, como les decía, el tema para hoy es identificación
y el reconocimiento de las principales plagas del cultivo de tomate. Antes de abarcar en un sistema, ¿por qué me enfatizo mucho yo en el tema de la identificación y reconocimiento? Es porque toda la producción hoy en día debe trabajarse bajo el concepto de manejo integrado de plagas. Estamos en una era donde veníamos solamente de algunos métodos de control, específicamente el control químico, pero a medida que la agricultura va avanzando, tenemos mucho más presencia de plagas. En hortalizas se hace mucho monocultivo. Básicamente todas las plagas que atacan a un cultivo hortícola ataca a otro cultivo o a varios cultivos hortícolas. Entonces es clave trabajar bajo un concepto de manejo integrado. Entonces yo les tengo acá para ustedes los pilares del manejo integrado del MIP, ¿no? Que básicamente consiste, bueno, uno es la prevención, el otro es el monitoreo. Si nosotros ya instalamos el cultivo, tenemos que monitorear las plagas. ¿Para qué monitorear? Para poder identificar cuáles son las plagas que tenemos dentro del cultivo, ¿no? Aparte de eso, tenemos que capacitarnos para conocer cuál es la plaga que hemos encontrado en el campo, ¿no? Saber en qué momentos ya nos ocasiona daño o saber si es una plaga que hay que actuar de inmediato o tiene un grado de tolerancia, y al final, con toda esta recopilación de esta información, poder buscar las estrategias de control. Entonces nace la pregunta, ¿no? ¿Por qué identificar y reconocer? ¿No? Básicamente todas las decisiones de control o las estrategias que vamos a desarrollar para combatir una plaga va a estar relacionado con el conocimiento del agricultor o el técnico que asesora a los agricultores, ¿no? Entonces, si un agricultor está capacitado para poder identificar y saber qué plaga es la que está atacando a su cultivo y qué tan importante es, va a ser de mayor precisión los controles o las estrategias que va a realizar el productor. Entonces va a ser mucho más eficiente, al ser eficiente va a realizar controles que van a combatir la enfermedad. Entonces los daños van a ser menores y por ende van a tener un mayor rendimiento. Entonces de ahí que para mí es llevar ese mensaje a toda la gente involucrada, no solamente en hortalizas, sino en todos los cultivos, que podamos identificar y reconocer. Entonces de ahí parto con esto, de hacer esta serie de charlas para contribuir de una u otra manera con aquellos involucrados en el área y podamos tomar decisiones de control específicas, eficientes, que no hagamos controles, aplicaciones de un insecticida que no es para esa plaga, al final es costo dinero, y aparte que estamos perjudicando el medio ambiente. ¿Cómo atacan las plagas en las diferentes etapas del cultivo de tomate? Tenemos básicamente del trasplante hasta la producción. Al inicio normalmente tenemos presencia de gusanos cortadores, que son aquellos que nos van trozando la plántula y terminan destruyéndolo, y nos va bajando la población. Luego tenemos en esa fase de inicio hasta floración, un poco en el empiezo de la fructificación, tenemos la diabrótica o el lorito verde, que se lo conoce, ¿no? Un momento clave que tenemos que tomar en cuenta en el caso de ataque de áfidos y trips es entre el desarrollo del cultivo e inicio de floración, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante por qué son tan importantes tomar en cuenta estas plagas. La mosca blanca, básicamente desde antes de pleno desarrollo del cultivo, nos puede atacar hasta el final. O sea, la mosca blanca no tiene límite, siempre y cuando haya ápices o desarrollo de brotes jóvenes,
para que las ninfas y todo se puedan alimentar. Polilla del tomate nos ataca si estamos en una zona con mucha presencia de polilla, y peor si hacemos un tomate de primavera a verano, vamos a tener en toda la fase del cultivo. Luego tenemos los ácaros que nos atacan básicamente desde el desarrollo vegetativo hasta frutos, donde más problemas nos traen los ácaros. Y una plaga que hay épocas que se presenta bastante fuerte es el perforador del fruto. Ese básicamente empieza a colocar sus huevos ya en fruto y vamos a ver los daños al final en la cosecha. Bueno, hablando un poco de plagas, tenemos a tuta absoluta o la polilla del tomate, que es más conocida, una de las plagas que está ocasionando grandes pérdidas a nivel de producción de tomate. ¿Por qué es tan importante esta plaga? Porque ataca a todo el follaje y nos destruye o nos frega la calidad del fruto, ¿no? Entonces es una plaga muy agresiva. ¿Cómo lo podemos reconocer, no? La polilla del tomate básicamente lo podemos reconocer porque las ninfas son de color blanquecina y la cabeza negra, son las larvitas, y empiezan a hacer unas galerías dentro de la hoja. Luego estas van creciendo y el cuerpo se vuelve de un color verde, agarra el tono de la hoja, ¿no? Y cuando estas ya están más grandes, se vuelve un color, tienen una franja rosada. El tamaño de las larvas llegan hasta 8 milímetros y el adulto es de 6 a 7 milímetros. Si ustedes observan, tenemos en un cultivo bastante infectado de tomate, tenemos las larvas amontonadas porque había mucha presencia de polilla del tomate, y al costado derecho tenemos el adulto, ¿no? Entonces tenemos la larva y el adulto. ¿Cómo podemos reconocerlo en campo? Ustedes pueden ver también el tema de los huevos. Son un poco ovalados, son amarillos, y cuando estos tienden a eclosionar se vuelven un color anaranjado. Tenemos la mariposita, que es una mariposa pequeña de color pardo gris. Tenemos las larvas y cómo van dañando la hoja. Básicamente empiezan como un minador, ¿no? que va dañando todo lo que es la hoja. ¿Cuáles son los daños? No solamente nos destruye la hoja al momento de hacer las galerías, que eso nos perjudica en la fotosíntesis. Tenemos daños en los tallos, la larva ingresa a los tallos, y aparte tenemos los daños en el fruto, que termina destruyendo la calidad y muchas veces ingresa humedad y termina pudriéndose el fruto. Algo importante es conocer el ciclo de esta plaga, ¿no? Esta plaga se ve favorecida con los días un poco cálidos a calor. Por ejemplo, tenemos acá en los meses que más calor, en el caso de nosotros, en la primavera, verano, lo que hacemos tomate, vamos a tener mucho más presencia de polilla, porque la temperatura favorece el desarrollo. O sea, a mayor temperatura el ciclo se hace más corto. Entonces tenemos muchas más generaciones en poco tiempo, y eso hace que la plaga sea bastante agresiva. No es lo mismo cuando ya estamos en el invierno, las temperaturas bajan y eso hace que alargue el ciclo de la polilla. Por eso los tratamientos muchas veces en el invierno son mucho más efectivos, porque la agresividad de la plaga disminuye. Pero no es lo mismo eso hay que tomar muy en cuenta. Cuando tenemos días calurosos, entonces esta plaga se desarrolla muy rápido. Otra plaga importante hay temporadas que se presenta con bastante agresividad en los valles,
sobre todo, pero hay momentos que no. Es la Bemisia tabaci, o conocida como mosca blanca. Esta ataca al follaje, principalmente las hojas, y lo que hace esta plaga y por qué tenemos que tener mucho cuidado es porque es responsable de transmitir muchos virus en el cultivo de tomate. No, y lastimosamente, como vimos en la anterior charla, los virus son muy... no hay un tratamiento que podamos hacer, sino básicamente prevenir. Y la única forma de prevenir estos virus es eliminando el vector, que sería la mosca blanca. ¿Cómo lo identificamos? Es fácil, tiene las alas blancas, es pequeña de 1 milímetro, el ojo es bastante notorio, ¿no? Se desarrolla en condiciones óptimas de entre 25 y 30 grados. Y algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que tiene unas características de generar una alta resistencia a los insecticidas. Entonces, hacer un buen manejo de esta plaga sí es importante. ¿Qué nos ocasiona esta plaga? Básicamente, por ejemplo, tenemos acá dos problemas. Uno es al alimentarse de los frutos, ocasiona este tipo de daño, ¿no? Lo que vemos, esos círculos, son puntos de perforación del fruto, o a veces se ve porque la planta ya está infectada por virus y el resultado del tomate es ese aspecto de esa mala calidad. Lo otro es que cuando hay mucha presencia de mosca blanca aparece la fumagina, que es un hongo que se alimenta de las excreciones de la mosca blanca y terminan tornando un color negro. Y si esto nos afecta a las hojas, consideramos que las hojas dejan de trabajar, dejan de hacer fotosíntesis, entonces la producción se nos cae al piso. Podemos observar el daño de los virus que nos ocasiona esta plaga, ¿no? Básicamente la planta deja de crecer, se torna amarilla, entonces perdemos básicamente la producción y es una planta que tenemos que eliminarla, que son una de las medidas de control. ¿Cómo se desarrolla el ciclo biológico de esta plaga? Básicamente, si vemos, tenemos por ejemplo a 26 grados, esta plaga se desarrolla mucho más rápido, ¿no?, que si la tenemos a 28 grados, ¿no? ¿Cuáles son los estadios de esta plaga? Empiezan con los huevos, tiene dos estados larvales, el primer estar y segundo estar, luego viene la prepupa y por último ya sale el adulto. Entonces, un poquito de conocer un poco cómo es el ciclo de esta plaga. Algo que está ocasionando, yo diría, serios problemas e investigarlo profundamente a esta plaga son los trips, ¿no? Los trips atacan principalmente las hojas, atacan las flores, ¿no? Y es responsable de lo mismo que transmisiones de virus. Una plaga que ocasiona realmente serios problemas y está trayendo muchas complicaciones en el momento de control, porque es un insecto, al ser un insecto pequeño, complica a las estrategias de control. Entonces hay diferentes especies de trips, ¿no? Las más comunes que se encuentran aquí es Frankinella occidentalis o Trip tabaci. En algunos momentos se encuentra el trips del color negro, pero los más agresivos, lo que tenemos que tomar, poder identificarlos en campo y tomar decisiones de control urgente, son el Frankinella occidentalis o el Trip tabaci, ¿no?, que son responsables de transmisiones de muchos virus. ¿Cómo lo reconocemos en campo? Básicamente son de color amarillo, tienen el cuerpo un poco marrón oscuro, en el caso de Frankinella occidentalis. Los tamaños son muy pequeños, de 1.4, 1.2, 1.4 milímetros,
o sea, son insectos muy pequeñitos que muchas veces si nos ayudamos con la lupa vamos a poder encontrarlo. ¿Cómo monitorearlo? Hay que buscar en las hojas, y si el tomate ya está en flor, ellos se van a la flor, o sea, la flor es un atrayente para ellos porque se alimentan del polen. El tabaci es un poco amarillo también, el cuerpo también es oscuro, solo que presenta un poco más amarillo que el franquinella. Es un poco más pequeño también, entonces la verdad es que en campo, si nos podemos decir es el uno o es el otro, es bastante complicado. Creo yo que en los tiempos que estamos, poder identificar que sí tenemos presencia de trip es lo que cuenta, porque de eso, con esa respuesta podemos tomar decisiones de control. Algunos daños que podamos observar, si bien no vemos la plaga, son que el trip empieza a alimentarse de la hoja, y al alimentarse empieza a raspar. Entonces podemos ver manchas de color un poco grisáceo. Entonces, y muchas veces alrededor de esa mancha o esas lambeduras se encuentra el excremento, que es un poco de color negro a gris. ¿Por qué esta plaga? Porque una de las enfermedades que está ocasionando esto es la transmisión del virus, la peste negra, ¿no? Que es lo que se ve en todo. Hace poco nos mandan fotos diciendo que es esta plaga. Entonces, la plaga o la muerte que empieza por el cogollo empieza a decolorarse, empieza a necrosar, pareciera que hubiera una enfermedad, pero al final termina perdiendo el crecimiento y se termina muriendo. Entonces la peste negra está ocasionando grandes problemas, y por eso es la importancia de que podamos identificar esta plaga. Si lo vemos un poco, cómo es su ciclo, empieza desde huevos, tenemos las larvas, ¿no? Tenemos ya cuando empieza prepupa, la pupa, y tenemos el adulto. Entonces, si tomamos en cuenta qué tan rápido se desarrolla y por qué yo lo considero una plaga importante, es porque si tenemos temperaturas promedios de 25 grados, en 12 días esta plaga ya desarrolla su ciclo completo, ¿no? Y empiezan a poner, si ya tenemos en 12 días adultos, esos adultos empiezan a poner huevo y siguen las generaciones. Entonces una plaga muy rápida que se ve favorecido también cuando hay periodos de sequía. Esos aumentan la reproducción de la plaga. Otra plaga que también lo podemos mencionar, no vamos a hablar mucho de ella, por el tema de factor tiempo. La idea es que seamos breves y podamos entender y compartir opiniones, pero ya más adelante estaremos desarrollando mayor información de las siguientes plagas, que son los pulgones. Básicamente igual nos transmite virus. ¿Cuál es la diferencia de esta plaga? Que los controles no son complicados. Si nosotros sabemos decidir cómo controlar la plaga, si conseguimos la estrategia correcta para la plaga, vamos a hacer los controles eficientes. Caso contrario, sí vamos a tener grandes problemas de desarrollo, empiezan a arrugar las hojas, nos pueden transmitir virus. Hay una serie de virus que transmiten también los pulgones, pero eso en el caso de que no se haga un buen control. Hoy en día en campo se está haciendo controles buenos, podemos decir, en el caso de pulgones. Otro amiguito del tomate son los ácaros. Normalmente estos en periodos de sequía o en lugares que son más secos son mucho más agresivos. El problema de esto es que empiezan a ejercer un tipo de telaraña y no dejan que crezca el cultivo. Entonces, ¿y qué es lo grave de los ácaros? Es que aparte de tener una rápida
su ciclo es bastante corto, se reproducen muy rápido, generan resistencia muy rápido a los agroquímicos. Entonces, se dice que en 8 días máximo, en condiciones óptimas de desarrollo del ácaro, tenemos ciclos completos. Entonces, y algo interesante que siempre me sorprendió de los ácaros es que la hembra, si no tiene la presencia del macho, igual empieza a ovodepositar. Entonces, hay lugares que sí se ha visto presencia bastante fuerte de ácaro, en algunos momentos sí, otros no. Entonces, algo que también tenemos que llevarlo muy, muy en cuenta en la cabeza. Otra plaga sería el perforador del fruto. Esto es lo que habíamos encontrado hace años en la angostura. Recolectamos el fruto, encontramos una larva y para asegurarnos que sí era un perforador, pusimos en cámara húmeda la pupa, esperamos y tuvimos el resultado de los adultos, que coincide con la bibliografía. Entonces, lo complicado de esta plaga es que ponen los huevos en el fruto, la larva eclosiona e inmediatamente ingresa al fruto y es muy complicado poderlo identificar. Entonces, una vez ya ingresado en el fruto, no hay nada que podamos hacer porque no hay un producto que ingrese al fruto. Entonces, una vez en el fruto se va a reproducir y cuando ya empieza a madurar el fruto, vamos a ver una perforación, un hueco ahí, y ya eso nos indica que ya el gusano salió, se cayó al piso para empupar y se prepara ya para salir la mariposa. Entonces, los controles de esta plaga tienen que ser muy importantes en etapas de huevo. Mencionar, tal vez en un momento hicimos un trabajo junto a la ingeniera Giovanna Vargas, ella es experta en entomología, las liberaciones de trichograma, que no funcionaron muy bien porque terminamos eliminando del lote esta plaga. Entonces, ¿por qué actuar con los controles biológicos? Porque la idea es parasitar el huevo, porque lo más difícil es llegar donde está la plaga con un producto, con un insecticida. Entonces, eso nos ayudó bastante, pero son cosas que tenemos que considerar. También tenemos en tomate, lo que nos perjudica en las hojas, empiezan a lamber las hojas, a comer, que son la lorito verde o la vaquita. ¿No? Si bien no es complicado su control, pero cuando acordamos tenemos muchos daños en el cultivo. Entonces, sobre todo al inicio del cultivo es conveniente tomarlo en cuenta para poderlo controlar. Los minadores, no vi mucho esta plaga yo acá principalmente en los valles, pero hace poco, antes de esta situación de crisis que estamos viviendo, tuve la oportunidad de visitar a un agricultor y tenía un ataque increíble de minadores, ¿no? Y lo complicado es que solamente hay 2 ingredientes activos de insecticida para el control de este insecto. Entonces sí tenemos esta plaga y nos puede ocasionar grandes daños al inicio, sobre todo porque empieza a minar todas las hojas y es una fuente de entrada de hongos sobre todo. Y entonces, ¿cómo lo reconocemos? Es básicamente una mosca de un tamaño de 1.5 milímetros, es bastante pequeño, ¿no? El más común, el que he podido observar acá yo, es de color negro y amarillo, ¿no? Tiene el escudo torácico amarillo, ¿no? En la parte de arriba tiene un punto bien amarillo, bien claro, que se lo puede identificar fácilmente, aunque es un poco difícil, pero con la práctica podemos identificarlo. Bueno, agradecerle una vez más por estar aquí junto a Horticultura Bolivia, por escucharnos. Como les decía al principio, la idea es poder
poder generar información y llegar a todos ustedes para que puedan de una u otra manera volver a ver un poco de lo que es las plagas, qué tan importante es. Yo lo considero que identificar plagas y reconocerlo es el punto de partida para cualquier estrategia de control. Entonces, muy importante la identificación. Si nosotros no podemos identificar o reconocerlos, mi pregunta sería, ¿cómo podemos tomar estrategias de control? Y señores, la verdad, yo en campo puedo observar, y eso es lo que me nace la necesidad de compartir, es que hay muchos agricultores que no estamos con el conocimiento adecuado para poder identificar. Ahí podemos decir que hay una falta de asesoramiento por entidades públicas o por el mismo profesional agrónomo. Entonces, hay agricultores sí conocen algunas plagas, las más agresivas como polilla del tomate, pero no conocen muy a profundidad como para elaborar estrategias de control. Entonces, también de ahí partimos que la capacitación es clave para hacer una mejor agricultura. Y creo que estamos en una etapa donde tenemos que tomar la decisión de dejar una agricultura empírica y pasar a una agricultura que parta del conocimiento. Los rendimientos han caído, estamos con muy bajos rendimientos si nos comparamos con países vecinos, pero si nos podemos analizar cuál es la razón, básicamente es conocimiento. O sea, tenemos la plaga, sí, controlamos, ¿con qué? ¿No? Entonces, y felicito a aquellos agricultores o a aquellos colegas que están haciendo un buen trabajo en campo, productores que están haciendo muy buen manejo de su cultivo. Bueno, y espero que de una u otra manera hayamos podido contribuir sobre este tema. Los invito en los siguientes temas estaremos compartiendo sobre fertilización, análisis de suelo y por último vamos a hablar sobre lo que es tecnología de aplicación de agroquímica. Si hay comentarios, los voy a ir respondiendo luego a través de los comentarios que nos hubieran dejado. Lo voy respondiendo uno por uno. Vamos a ver si tenemos algunas consultas. Bueno, vamos a esperar que toda esta información, para todas aquellas personas que no hubieran podido verlo, si lo pueden compartir, va a quedar grabada en la página y también mañana va a estar disponible en el canal de YouTube. Bueno, una vez más agradecerlo, gracias por seguirnos y los invito para las siguientes charlas que estaremos compartiendo con ustedes. Gracias una vez más y que tengan buenas noches.